Aprendiendo a vivir. La vida, en apariencia, para muchas personas es fácil. Por supuesto que no es nada fácil. Para nadie. Absolutamente para nadie. Para salir adelante, para mejorar en la vida, necesitamos una preparación y una capacitación. Más que nada, dependiendo de las fuerzas que tengamos, de nuestra educación que recibimos. La primera educación que recibimos es en nuestro hogar. Los primeros 10 años aproximadamente de nuestra vida, la dependencia hacia la familia es total, es casi única. Ahí aprendemos nuestras formas primeras de desarrollo y evolución de nuestra personalidad. Aprendemos cosas buenas o cosas malas, dependiendo cómo sea nuestra familia. Aprendemos a tener una capacidad o una preparación si en nuestra familia hay buenos motivos. Hay gente que tiene el soporte para darnos una educación adecuada. ¿Educación de qué? La educación de la vida, independientemente de la educación escolar, la educación de la vida. Porque la escuela de la vida tiene una importancia trascendental. No le damos nosotros importancia, sin embargo es vital para nosotros. Lo que escuchamos, lo que vemos, los primeros años de nuestra vida, a partir de cuando abrimos los ojos, al momento en que llegamos a este mundo, ya se empieza a grabar en nuestra máquina que graba todo lo que ve, todo lo que es y todo lo que existe, todo lo que escucha. Es una grabadora que permanece hasta el momento que nos apartamos de este mundo. Nuestra formación de la personalidad en ese momento empieza a tomar una línea trazada muy cercana a nuestra familia. Inclusive a veces es tan trascendental la influencia familiar sobre nosotros que hay hijos que visten exactamente igual que el papá. Hay hijos que se hacen el pelo exactamente igual que el papá. Y viceversa, con las niñas es la misma situación. En ese momento, ahí estamos viendo como cierta posesión de los hijos. No les dan esa libertad para que los niños puedan tener libertad de su propia personalidad. Ahí estamos viendo un primer error en la vida. Un error que con el tiempo puede ser lesivo. De los 10 años aproximadamente a los 15 es la etapa más difícil, es la etapa más crítica para todos los seres humanos. Porque es la etapa de las confusiones, es la etapa de los temores y de los miedos. Como que la naturaleza, como que la vida misma nos da esa soltura en la vida con más libertad. ¿Y por qué a partir de esa edad? Porque quizás en la escuela empezamos a salir de la etapa primaria, de la escuela primaria, para entrar a una etapa de la secundaria, en donde el campo es más abierto. Estamos ya en un campo de batalla a lucha más abierta. Por supuesto que los temores son mayores. Por supuesto que el futuro lo vemos más incierto, más inseguro. Y más aún si nuestras familias tienen problemas entre ellos mismos, nuestras parejas, más bien las parejas, los padres, los tíos, los hermanos, los sobrinos. Ya eso nos da una estructura un poquito como frágil, insensible, inestable. Y peor aún, si nuestros propios padres tienen problemas emocionales entre ellos mismos. Entonces en ese momento se pierde más el ya casi adolescente. En ese momento empieza a sentir como que su fragilidad es muy fuerte. Si se supera esa etapa, por supuesto que se va a llegar a entrar en una etapa de la edad de tiempo adulto y entrando casi a la etapa de la juventud, pero no hay esa fortaleza, no hay esa garantía cuando se tiene esa inseguridad en nuestro entorno, cuando se tiene ese temor a que tal vez la vida va a seguir golpeando o va a ser fuerte y va a ser dura. Ese ejemplo, ese tipo de vida pone en claro que la estructura y la formación en nuestra vida va a ser un poco frágil, un poco con temor o con inseguridad. Sucede todo lo contrario cuando la persona es criada en un campo un poquito de más seguridad, tal vez más cultura, más educación, mejor nivel económico. Posiblemente sea una adolescencia un poco más segura y confiable, pero también igual. Hay riesgo alto. ¿Por qué hay riesgo alto? Porque una gran cantidad de veces se da de más a esos muchachos, a esos niños, casi niños, en ese tiempo adolescentes, y se les puede echar a perder, definitivamente. Los polos son malos porque desgraciadamente el humano nunca
pone un término medio para que tengamos un verdadero aprendizaje como debe de ser. Quizás al humano le falta un poco esa experiencia que tienen en el reino animal salvaje los animales. ¿Y por qué? Porque tienen más sapiencia, tienen más estructura, tienen más conocimiento que los humanos con la vida real, con la vida dura, con la vida fuerte. Un ejemplo que para mí en lo personal se me hace un poquito duro, un poco fuerte, es cuando las mamás aves quieren que sus hijos aprendan a volar. Los empiezan a empujar a la orilla del nido hasta que el ave empieza a volar. Aquí el instinto de conservación, aquí el instinto natural de que es un proceso que se tiene que hacer, porque imaginemos un ave que no vuela, es un ave en riesgo y en peligro, porque no hay que olvidar que hay aves depredadoras y no durarían mucho tiempo con vida. Es un ejemplo para mí muy fuerte, pero que creo algunas veces necesitamos los seres humanos como para que aprendamos. De la vida se aprende mucho. La escuela de la vida es más amplia que la escuela del conocimiento y de la cultura, porque nada serviría en un momento dado tener una preparación, una educación, un nivel medio, si no tenemos esa personalidad forjada, esa personalidad indicada, esa personalidad adecuada, esa conducta de respeto y respaldo hacia la vida. Definitivamente que son factores que determinan situaciones así. Es impresionante lo que aprendemos de la vida, es increíble. Situaciones quizás que a veces las vemos tal vez como personas muy seguras, personas muy tal vez imponentes, tal vez con ese aplomo y esa seguridad. Sin embargo, no sabemos en su persona y en su vida cómo son, si son frágiles o si son fuertes, o si realmente ese carácter que demuestran por fuera lo tienen en su realidad de vida privada. Quizás muchas de esas personas reflejan una personalidad muy fuerte, sin embargo, en sus hogares o en sus casas son débiles porque no dan la adecuada preparación a los hijos, son débiles porque a lo mejor, si es un hombre, a lo mejor quien manda ahí es la mujer. Son factores, y no es novela, es una realidad, y como he dicho siempre, aprendo de la vida. Yo no aprendo de lo que me platican, yo nunca aprendo de oídas, y en verdad he visto cuadros, se me hacen muy lastimosos, o algunas ocasiones en que una persona con una calidad moral, una preparación, una persona que en su tiempo de juventud fue impetuoso, muy inteligente, muy capaz, tuvo todo, riqueza, dinero, fortuna, dinero en efectivo, dinero en una propiedad muy grande y una capacidad intelectual firme y sólida, inclusive para las matemáticas era impresionante. Ese conocimiento que tenía era increíble. Era una persona que trabajó en una empresa muy importante en México, una empresa transnacional, y esa persona en verdad no le pedía nada a la vida, lo tenía todo. Al paso de aproximadamente 20 años me encuentro a esa persona, pero no era la persona que conocí, no era ese joven impetuoso, no era ese joven decisivo, ese joven apabullante, no agresivo, era una persona muy educada y muy respetable, y esa vivacidad, esa inquietud, ese ánimo de lograr, de tener, de obtener, que en verdad me sorprendían. A la persona que vi era una persona totalmente derrumbada, anulada, golpeada, con ropa tal vez de meses sin cambiar. Su apariencia personal reflejaba que tenía mucho tiempo que no se aseaba. Y en verdad me impactó cómo ese giro dio la vida para él, esa forma, esa estructura de cambio tan radical. Inclusive me acompañaba un sobrino y me dijo que él no sabía que yo tenía esa clase de amistades. Como un comentario, le digo, no es que tenga esa clase de amistades, lo conocí cuando era otra persona, muy diferente, y cómo la vida cambió, dio ese giro impresionante. ¿Y por qué dio ese giro? Porque estamos preparados para la supervivencia, no para saber vivir. Nunca se nos enseña a saber vivir. No se pueden pedir fortunas de la noche a la mañana, o tal vez
en un lapso mediano para quedar en la ruina, para terminar totalmente perdido en algún vicio. Eso es muy difícil y muy complicado. Le hizo falta algo a este amigo, algo que era la escuela de la vida, que era el conocimiento, que era aprender a vivir. Porque así como él, pongo este ejemplo, se me hace muy triste, era un amigo que estimaba mucho. Conocí gente que de la nada, de estar en una oscuridad total, lograron llegar a la cima y lograron tener posiciones importantes, lograron sobresalir sin tener un hogar donde vivir, lograron llegaron a tener una casa y una posición importante en el nivel social en donde se desenvolvían. Esa es la escuela de la vida. Quien sabe interpretar, quien sabe aprovechar, aprovecha las oportunidades y aprovecha los momentos y sale adelante y mejora su panorama y cambia, porque sí cambian, y logran, porque sí logran. No es fácil la sobrevivencia, menos la supervivencia. Hay personas que en verdad las engulle la vida, las dobla, las domina, las hace añicos. ¿Por qué? Más que nada porque no hubo esa capacitación para enfrentar la vida. Hay una equivocación educacional de nuestros padres que nunca nos inducen a una vida que puede tener de todo: problemas, complicaciones, dificultades, un montón de fracasos, derrotas en la vida, y nunca se nos enseña cómo enfrentar esas cuestiones o esas situaciones. Sobre la marcha, quien se pone listo sobre la marcha, quien aprende de experiencias ajenas, puede resolver problemas, los puede sacar. Hay personas que un problema en sus manos es como una papa caliente. Hay personas que un problema es como que se meten a un laberinto donde no encuentran la salida. Hay personas que el problema lo minimizan, lo hacen a un lado. Sin embargo, el problema ahí está latente y que en cualquier momento puede explotarles en las manos. O sea, es infinito, es enorme lo que se ve en la vida, en el tiempo y en el espacio de la Tierra, porque realmente es una situación de selva la que vivimos nosotros. A nosotros nos corresponde darle esa fuerza, esa luz a la vida para salir adelante, para mejorar, para emprender, para vencer y para superar. Necesitamos saber cómo enfrentar esa vida, necesitamos saber cómo dominar, cómo vencer los problemas. Necesitamos tener esa seguridad y esa convicción. Y hay familias que ya tal vez de 1 o 2 o 3 generaciones viven en una especie de hoyos de los que nunca pueden salir. Son hoyos que se les hace difícil la vida, que no fácilmente la vencen, que no fácilmente la superan. Y por más que avance el tiempo, por más que tengan ciertas probabilidades, no la saben entender o no la quieren entender. Posiblemente ahí entran otros factores que son de conducta humana. El tema de conducta humana no es en este momento, es únicamente respecto a esa evolución del humano con la vida, con la escuela de la vida. Recuerdo en la escuela tenía un maestro buenazo, buena gente, y era un maestro que entendía a la juventud en ese tiempo. Y él decía: compañero, le voy a dar un 60, que lo repruebe la vida. Quizá la gente que use lógica, la use muy bien y entienda la lógica, va a entender lo que les estoy diciendo. ¿Cuántos de nosotros pasamos la vida, todo el tiempo, hasta que nos vamos a otro planeta o a otro mundo o a otra vida de panzazo? Un 60 es pasar de panzazo. ¿Cuántos vivimos de panzazo todo el tiempo, sin lograr avanzar, sin lograr mejorar, sin lograr crecer? Como decía, ya aquí se incluyen factores que no es necesario hablar de esos factores. Hay que hablar más bien de esa evolución que tenemos, de esa forma estructural para salir adelante. Capacidad sí la hay, intención sí la hay. Necesitamos tener esa fuerza, ese valor y esa decisión para enfrentar los problemas. Hay problemas, por supuesto, muy complicados, muy difíciles, muy arriesgados, pero esos problemas quizás fue omisión de nosotros, quizás fue descuido o quizás fue confianza y los hicimos crecer. Hay problemas que quizás eran sencillitos y nosotros los hicimos grandes con nuestra forma estructural de verlos y sin darles la importancia adecuada. Precisamente por eso,
porque vamos caminando por la vida de panzazo. Es mejor caminar buscando solución a los problemas, a los conflictos. Los problemas son precisamente para resolverlos, no para guardarlos, no para archivarlos, no para traerlo de mano en mano como una papa caliente. Hay que superar el problema que sea, por más difícil y complicado, y dar la cara, enfrentar ese problema, ver la realidad tal cual es, ver el alto riesgo que tenga ese problema, ver los resultados que pueda tener ese problema, ver las respuestas que pueden ser nocivas también para nosotros ese problema. La vida no es fácil, la vida es muy difícil, pero en nosotros está darle esa fuerza a nuestra vida, a ese destino, a esa proyección. No hay que olvidar que únicamente soy yo individuo. Hay gente que está en mi entorno, hay gente que me ha acompañado por muchos años y muchas veces con la conducta, con la irreflexión, con la inmadurez, arrastro a gente que no tiene ningún compromiso, ninguna obligación y ninguna necesidad de enfrentar problemas que yo he ido formando y he ido creando. Es mejor entender la vida, es mejor captar la vida, es mejor aprender de experiencias ajenas que de experiencias propias, pero aprender bien, aprender no esconderse de los problemas. La vida es muy difícil, muy complicada y no únicamente para nosotros. Volvemos al reino animal. Un depredador sale a buscar la caza y con riesgo de que si se topa con un enemigo muy fuerte, le va a ir como en feria a ese depredador, por más fuerte y poderoso que sea. Las aves vuelan para encontrar un alimento y las aves rapaces igual. O sea, todo en la vida es movimiento, todo en la vida es salir a luchar, salir a ganarse ese sustento, ese motivo, ese momento, esa intención de sobrevivencia, de supervivencia, de salir adelante. Inclusive la energía es una constante, la energía no está en reposo total, el reposo total no existe y esto lo dice la física, no lo digo yo. Entonces, ¿por qué nosotros nos queremos como adormecer, estar como dormidos cuando debemos estar despiertos, cuando debemos estar en actividad total y constante, continua? Nuestro cerebro necesita oxígeno para que nuestras neuronas trabajen. Hay que darles actividad, el oxígeno no llega por sí solo. Si somos sedentarios, nunca va a llegar el oxígeno por sí solo a nuestras neuronas. Si estamos dormidos, acostados, el oxígeno no va a llegar a nuestras neuronas. Y eso va a empezar a adormecer toda nuestra estructura de vida, toda nuestra estructura de conducta. Y eso sucede, es muy común cuando se es estudiante. Hay compañeros que se ponen a estudiar y quedan completamente dormidos. Pero pues ya sabemos los resultados de sus compañeros, ya sabemos ese panzazo que dan cada fin de año o cada que hay exámenes. La vida es para luchar y para pelear, es para salir adelante. Aquí no importa el tipo de vida que tengamos, o si soy muy pobre, o si soy muy rico. La vida es para todos por igual. Y no nos podemos jactar de que nos va a pasar o no nos va a pasar, o de que va a llegar o no va a llegar. La vida es implacable, la vida no perdona. Los errores a veces son insalvables por omisiones nuestras o porque nosotros mismos nos aventamos a esos errores sin pensar siquiera resultados ni respuestas. La vida no es fácil, la vida es para salir adelante, para vencer y para superarla. Y hay gente que disfruta los problemas como si fuera una papa caliente, los goza. Hay gente que escurre el bulto o se oculta, como las avestruces. El problema latente, el problema fuerte, sin embargo esa gente se oculta para no enfrentar esos problemas. Hay que saber vivir, hay que aprender a vivir, hay que entender cómo vivir y por qué vivir. Todo lo que existe ahorita, todo lo que tenemos, nuestra ropa, nuestros bienes, pequeños o medianos o grandes, han tenido un costo y ese costo ha sido nuestro o quizás de nuestros padres, pero no hay que olvidar que nuestros padres no van a estar siempre con nosotros. No hay que olvidar que a lo mejor alguien me regaló por ahí algo. Esa persona cuando ocupe otra ocasión tal vez ya no haya esa respuesta, ese apoyo. Por eso necesitamos ese respaldo personal, ese respaldo nuestro. Y qué mejor que tener nuestros bienes, qué mejor que disfrutar nuestros bienes, qué mejor de decir y saber el costo que ha tenido y lo que hemos avanzado y lo que hemos logrado. Y pasar
pues a lo mejor hasta con mención honorífica en la escuela de la vida, porque sí se vale y sí se puede. Sabemos que no somos espartanos, que no somos monjes, pero sí podemos ponernos a un nivel importante, fuerte y bueno. No importa nuestro origen, no importa nuestro linaje, no importa nuestro nivel, importa la lucha que demos, importa la lucha que demos ante la vida. No hay que medir el tamaño del animal, hay que medir nuestro tamaño con la verdadera realidad de la vida. Soy Félix Santa Cruz.